Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast de Pepe. En esta oportunidad nos fuimos hasta Las Pampas, en el distrito de Tomaquichua, y conversamos con el padre Osvaldo Rodríguez. Sí, el padre Osvaldo Rodríguez es nuestro segundo invitado en el podcast de Pepe, y por supuesto le preguntamos sobre su vida, le preguntamos sobre su niñez, sobre sus obras, sobre todo que realiza en nuestra localidad. Así que sin más preámbulo, aquí presentamos el podcast de Pepe. ¿Cómo fue la infancia del padre Osvaldo? Yo nací en el pueblo de Cochachinche. Cochachinche es un pueblecito pequeño que pertenece al distrito de Huácar, en la provincia de Ambo, departamento de Huánuco, ¿no? Y bueno, pues mi mamá sobre todo es de Cochachinche, ¿no? Sus papás también de allá del pueblo. Mi papá sí fue natural de Cusco. Nació en el Cusco, vivió en Arequipa y luego por razones de trabajo se vino a Huánuco. Ahí se conocieron y pues de la unión de ellos nací yo, allá en el pueblo de Cochachinche. Un pueblo pequeño donde pues la mayoría de las personas en aquella vez eran agricultores, ¿no? Trabajaban en la chacra, también criaban sus animalitos, pero no a gran escala, sino pues solamente para consumo doméstico, familiar, ¿no? De hecho, pues en el pueblo todos nos conocíamos, ¿no? Todos éramos como una sola familia, nos queríamos mucho, nos respetábamos, entre los niños había un ambiente muy bonito, de compartir, de estar solidarizándose los unos con los otros, en los juegos, en la escuela y también en el trabajo, ¿no? Porque siempre nuestros padres pues trabajaban en la chacra y muchas veces éramos vecinos y ahí jugábamos, conversábamos y trabajábamos juntos, ¿no? Eso ha sido mi pueblo donde nací, ¿no? En la infancia. ¿Los estudios dónde los realizó? Ya la primaria lo hice en Cochachinche, en mi pueblo, ¿no? Luego pues para terminar la primaria ya me fui a Huánuco, al colegio Emilio Valdizán. Luego seguí la secundaria en el colegio San Luis Gonzaga y terminé en el Leoncio Prado. Años muy bonitos, pues la niñez, la adolescencia, en Huánuco ya otro ambiente. Para mí fue muy difícil salir de Cochachinche. Yo no viví con mis padres, viví con mis abuelos. Justiniano, a quien llamábamos de cariño Justi. Yo le llamaba a mi papá viejo, ¿no? Sí, y luego mi abuelita Uldarica, que de cariño le llamábamos Ulacha. A mi abuelo le decía papá viejo porque el hermano menor de mi mamá, mi tío Justiniano, me quería mucho, ¿no? Entonces a él le llamaba papá joven, ¿no? Sí, entonces decía, a veces, ¿no? En el pueblo cuando conversábamos y tocaban este tema que a veces era un poquito incómodo porque mi papá me dejó cuando tenía un mes de nacido. Entonces yo me quedé sin mi papá. Entonces luego mi mamá también asumió otro compromiso, entonces me quedé con mis abuelitos. Entonces cuando algunos decían, yo tengo pues mi papá se llama fulano de tal, y yo con bastante entusiasmo y hasta con orgullo decía, si tú tienes un papá, yo tengo dos papás. Tengo mi papá joven y mi papá viejo, ¿no? Entonces yo quería mucho a mis abuelos porque en la casa vivíamos los tres, una casa grande, antigua. Ahí estaba con ellos, los quería mucho, inclusive pues compartiendo en el trabajo con ellos, yendo a la chacra, teniendo los animales. Luego mi pueblo, con toda la gente, ¿no? En Cochachinche. Por eso, cuando mi mamá me pidió que vaya a Huánuco, para mí fue muy difícil. Fue muy difícil acostumbrarme a Huánuco, uno, porque eran otras personas. Y otras costumbres también. Otras costumbres. Un detalle, por ejemplo, en mi pueblo, pues, como todos nos conocíamos, entonces todos nos saludábamos. Claro. Cuando voy a Huánuco, en el barrio donde vivía mi tía, la hermana de mi mamá que me daba la pensión, entonces cuando salí y saludaba a todos, me miraban y no me respondían el saludo.
Entonces No es habitual. a mi tía le digo, tía, ¿por qué cuando yo saludo aquí no me responden el saludo, no? Claro. Y ella me dice, ¿cómo te van a responder si no te conocen, Claro, no? claro. Ah, ya, dije, entonces, bueno, no saludaré, ¿no? Pero era una costumbre que se tenía en Cochachinche y no ya en Huánuco. Sí, era distinto. Luego, pues, como digo, yo quería mucho a mi pueblo y no me acostumbraba en Huánuco. Y aquella vez estudiábamos mañana y tarde, y claro, los viernes saliendo del colegio, a eso de las 6 de la tarde, de inmediato me iba al Parque Santo Domingo, donde tomaba los carros para Huácar, ¿no? Y de Huácar ya tenía que caminar hasta mi pueblo. Llegaba a eso de las 9 de la noche, 9:30, ¿no? Recuerdo que durante los años que estuve en Huánuco, nunca me quedé un fin de semana. Siempre Todos volvía. los viernes, Me volvía. como sea, tenía que llegar a mi pueblo y mi abuelita me estaba esperando, ¿no? En la casa había preparado su cafecito, había tostado su canchita, ¿no? Y hilando, ella me esperaba, ¿no? Yo llegaba caminando de Huácar a Cochachinche. Alguna vez me dejaba el carro, entonces tenía que caminar ya desde Ambo hasta Cochachinche. ¿Y cuánto tiempo? Más o menos. Son 10 kilómetros, ¿no? De Ambo, de Huácar son 6 kilómetros. Normalmente, pues, si caminaba desde Huácar, hacía 1 hora. De Ambo ya 2 horas, pero de noche, ¿no? Caminando. Claro, porque yo terminé. Y bueno, pues en Cochachinche me quedaba los sábados y domingos, y el lunes en la madrugada ya venía con los carros que venían de Yanahuanca, de Parcoy, ¿no? Para llegar al colegio Huánuco a las 7 de la mañana. ¿Y a qué hora salía de aquí, de Cochachinche? Normalmente pues a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, en los mixtos, Claro, ¿no? claro. Esos carros que son la mitad Había bus y la asiento mitad y atrás el llevaban camión, carga, ¿no? carga, claro. Claro, las personas mayores, las mujeres Iban estaban en el sentadas. asiento, ¿no? Nosotros atrás iba la carga, la papa, el maíz, a veces los animales, los carneros, chanchos, vacas, ¿no? Los que podían estar parados. Y a mí siempre me gustaba ir en la caseta, La arriba, parte de ¿no? arriba. Sí. Ah, claro, Y- porque la caseta también tenía unos fierros en la que podías Sí, la sentarse. canastilla, Claro, la sí, canastilla. sí. Claro que sí. Y en este tiempo, por ejemplo, de junio, julio, pues hacía bastante frío. Claro. Y claro, yo chiquillo, ¿no? A veces sentía bastante frío. Y como la gente, las mujeres sobre todo que venían de la altura, ellas venían bien abrigadas porque Claro, con su claro. ropa, su pollera, su cata, sus mantas, todo. Entonces yo me sentaba al lado de una de ellas y según que iba para el moviendo el calor. carro me iba metiendo un poquito más, ¿no? Para sentir Claro. un poquito de calor, Claro, ¿no? Porque claro. hacía frío. Sí, experiencias bonitas, ¿no? Y así, bueno, pues terminé la primaria, la secundaria. Hay muchos recuerdos lindos del Colegio San Luis Gonzaga, mis compañeros. Era un grupo bonito, ¿no? De amigos que nos estimábamos bastante, ¿no? Luego, pues también en el Colegio Leoncio Prado, terminé en 1975, ¿no? Promoción. También, sí, muy bonito los años de estudio, pero también la familia. Tal vez porque solamente vivía con mis abuelos, yo quería experimentar, gozar, sentir ese ambiente familiar, ¿no? Entonces me hacía querer mucho con mis abuelos, con los demás familiares en Cochachinche, también con la gente, y como me gustaba mucho el trabajo, entonces a veces lo que cosechaba compartía con la gente, ¿no? Pero es una práctica común, ¿no? En los pueblos donde están, siempre hay el tema de que yo cosecho tal y le puedo invitar a mi vecino. Sí. O si, es más, si cocino, hoy día he matado a mi chancho y también estoy invitándole. Es una costumbre Sí. que, y bueno, ahora obviamente ya en la ciudad o en las ciudades no se da por la propia situación que somos bastantes, y no se da, pero en las chacras o en las comunidades que son pequeñas, siempre son unidas. Siempre Sí, en la ciudad pues cada uno vive su vida, Sí, ¿no? eso sí, En ¿no? cambio en el campo, en la chacra, y mi abuelita decía, ¿no? Cuando preparamos los panes, cuando matamos el chancho y hacemos el chicharrón, cuando se hace alguna comida especial, la pachamanca, el olor va lejos. Sí. Entonces dice, no podemos comer solamente nosotros. ¿Cuántas personas estarán oliendo y van a antojar?
Entonces teníamos que compartir, ¿no? Claro, claro. Cuando se mataba el chancho y se hacía el chicharrón, se tenía que compartir con todos los vecinos. Cuando hacíamos los panes, igual con todos, ¿no? O alguna comida especial. Era bonito este ambiente, ¿no? Y eso lo tengo bien marcado hasta ahora. Por eso me encanta estar en los pueblos. Cuando voy, por ejemplo, ahora a los pueblos, siempre me gusta ir a la cocina, claro, donde comparto con las personas ahí. Quizás no me gusta mucho la formalidad, ¿no? Sino el estar ahí con la gente, más familiar, en su sencillez, en su familiaridad, también en su humildad, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo nace la vocación del Padre Osvaldo? Ya, bueno, la vocación es un regalo de Dios, donde Dios lo va mostrando poco a poco, ¿no? Yo aprendí de mis abuelitos desde pequeño a amar a Dios. Mi abuelita era muy religiosa. Ella, al levantarse y al acostarse, rezaba. Y yo desde pequeñito aprendí a rezar de ella. Las oraciones que hasta ahora rezo es lo que mi mamá Ulacha me enseñó a rezar, ¿no? Luego, pues, la iglesia, ¿no? Era como el corazón del pueblo. Entonces, cuando había misa, alguna vez, ¿no? Normalmente era pues 2 veces al año la misa. Llegaba el sacerdote, entonces iba con mis abuelitos a misa. Pero ahí sentía ya yo, siendo niño, sentía un gran deseo de amar a Dios, de rezar, de conocer su palabra, de estar unido a Dios. Así, estas ganas van a ir creciendo, pero había un problema. En mi pueblo, la mayoría eran evangélicos. Entonces, los evangélicos sí estaban muy bien organizados. Ellos se reunían 5 veces a la semana. Hacían sus cultos, se reunían, estaban muy bien organizados. De cuando en cuando iban los predicadores de Huánuco. Había un predicador que iba con su acordeón, otra vez con su guitarra, y eso pues atraía a todos. Hacían las campañas evangelísticas. En el mes de julio hacían la convención, que era la reunión de todos los evangélicos de la zona. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué los evangélicos se reúnen tanto, están muy bien organizados, y los católicos no? Eso era mi pregunta, daba la vuelta en mi cabeza, ¿no? ¿Por qué? Hasta que un día le pregunté a mi abuelita, algo que marcó mi vida. Le digo, mamita, ¿por qué nosotros no nos reunimos como los evangélicos? ¿Por qué no abren la iglesia? ¿Por qué no vamos a rezar? ¿Por qué no cantamos? Y ella me contestó, es que nosotros no tenemos a nadie. Qué duro fue esa respuesta. No tenemos a nadie. No hay quien nos enseñe. El sacerdote llega 2 veces al año. Y de repente ahí, para hacer una acotación, lo que pasa es que en los pueblos, si bien es cierto, hay las iglesias, o sea, claro, el tema es logístico, las paredes, todo, pero no están los sacerdotes. Los sacerdotes hasta la actualidad todavía, ¿no? Siempre van de tiempo en tiempo y se abre la iglesia y va la gente, pero para la comunidad católica no es como aquí en Huánuco, de repente en la ciudad, que cada domingo hay misa, claro, hasta todos los días. Hasta todos los días hay misa, pero en los pueblitos pues no, y más aún de repente en esos tiempos. Sí, entonces yo sentía una pena, un dolor, ¿no? De por qué nosotros no nos reunimos. Entonces, un día, tendría más o menos 9 años, tomé una decisión. ¿A los 9 años? Sí, dije, la iglesia no puede estar cerrada. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque me acercaba a la puerta de la iglesia, era una puerta de madera vieja, apolillada, rajada, y que por las rendijas se podía ver el interior de la iglesia. Entonces me acercaba y divisaba hacia adentro, ¿no? Y veía todo sucio adentro, las flores secas, hasta los murciélagos ahí, ¿no? Entonces quería empujar la puerta y tenía un candado grande, ¿no? No podía. Dije, no puede ser esto así. Por lo menos debo limpiar la iglesia. Y pregunté quién tenía la llave de la iglesia. Y me dijeron que el agente municipal. Y el agente municipal vivía en el cerro del pueblo más arriba. Y era un familiar.
Entonces fui y le dije, tío, préstame la llave de la iglesia para barrer. Cuando él me escuchó eso, me miró un poco extrañado. ¿Que tú vas a barrer la iglesia? Me dice, ¿no? Sí, tío, quiero limpiar la iglesia. Anda a buscar pasto para tus cuyes, anda a buscar leña. ¿Qué cosa tú te preocupes de la iglesia? Deja, la iglesia estará pues ahí, me dice, ¿no? No te puedo dar la llave. Me regresé triste. Regresé a la casa, estaba pensando, decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pasaron los días, de nuevo fui. Le digo, tío, por favor, préstame la llave de la iglesia, quiero limpiar. Ya te he dicho que no, tú eres un muchacho, tú no tienes responsabilidad, cualquier cosa puede pasar en la iglesia. ¿Tú qué vas a hacer? Ese es para adultos. Yo soy niño, entonces no puedo tener la llave de la iglesia, no puedo limpiar. Y bueno, ya me sentí vencido. Entonces le dije a mi abuelita, mamita, le digo, yo quería limpiar la iglesia, quería barrer, pero mi tío Virgilio no me quiere dar la llave. Y ella también me dice, ¿cómo te va a dar la llave a ti? Tú eres niño. Me dice, no. 9 años. Sí, no, hijo, me dice, no. Mamita, le digo, yo quiero hacer mi iglesia. Entre la cocina y el horno, donde preparábamos los panes, había un corralito donde poníamos al chancho para cebarlo, ¿no? Para engordarlo. Claro. Entonces ahí lo encerrábamos al chancho hasta que engordaba, ¿no? Entonces le dije, mamita, en el corralito del chancho, ahí puedo hacer mi capilla, hacer mi iglesia. Ya me dice, haz tu iglesia. Yo feliz, ¿no? Otro detalle, desde niño me ha gustado mucho la agricultura, la crianza de animales y la construcción. Siempre me detenía cuando veía a un albañil trabajando, ¿no? Haciendo adobes, tapiando, revocando, haciendo el cimiento, y me encantaba ver cómo armaban el techo. Entonces dije, ahora voy a hacer mi capilla y yo mismo lo voy a hacer. Como había un tío ya bastante ancianito, se llamaba Demetrio, de cariño le decíamos el tío Llimico, y me encantaba ver cómo él revocaba con el barro, unos acabados lindos, cómo hacía los adobes, cómo preparaba el barro para revocar, y de él aprendí yo desde pequeñito ya a hacer todo esto. Entonces, pudiendo, no pudiendo, a esa edad hice mis adobes, ¿no? ¿Ya? Y me lancé a hacer la capilla. Luego pues el enmaderado para el techo, me encantaba hacer los tijerales, ¿no? Que sostienen el techo. Yo feliz, ¿no? Ahí es cuando estoy trabajando, lo hacía poquito a poquito, a veces no me salía bien, lo volví a hacer, porque no era albañil, claro, estaba. En mi pueblo pues había bastante paltas, cosechábamos bastante paltas y eso llevábamos a Huánuco para vender, y con eso se compraba lo que se llamaba nuestro socorro, comprábamos pues los víveres, ¿no? Yo iba con mi abuelito a vender las paltas y en una ocasión fui solo, ya tenía pues más o menos 10, 11 años. Cuando regreso de Huánuco, bajo del carro en la plazuela del pueblo y con mi costalillo en el hombro, cuando estoy avanzando, veo que la puerta de la casa de mi amigo Donato está abierto. Entonces, curioso, miro adentro y cuando miro, veo una cruz, pero hermosísima, hermosísima. Qué cruz tan linda en la pared, ¿no? Me quedé mirando, qué cruz tan linda. Dije, ¿de dónde habrá sacado Donato esta cruz? ¿Quién le habrá dado? ¿Habrá comprado? ¿Le habrán regalado? Pero era una cruz lindísima. Nunca vi una cruz tan bella, tan linda. Dije, no, esa cruz es linda. Entonces dije, voy a preguntarle a Donato. Entonces llamé a Donato, dije, no. Y Donato salió del otro lado, detrás de la casa estaba la cocina. Salió y estaba almorzando él. Sí, me dice, Donato, le digo, ¿de dónde has sacado esa cruz que está en tu casa? ¿Qué? Lo que está en la pared.
Sí, le digo. Oye, esa cruz es linda. ¿De dónde has sacado? Yo mismo lo he hecho, me dice. ¿Que tú lo has hecho? Sí, yo lo he hecho. Le digo, Donato, ¿me puedes vender esa cruz? Y él me mira, estaba con ropa especial porque había ido a Huánuco, ¿no? Ropa de ciudad. Ya no estaba con mis zapatillas de mis zapatos de 7 vidas que usaba yo. Y me dice, me mira con mi costalillo. ¿De dónde vienes? Me dice, de Huánuco. ¿Estás trayendo pan? Me dice. Sí, le digo, porque siempre comprábamos panes. Si me das 5 panes, yo te regalo mi cruz. Ahí mismo bajé mi costalillo, saqué los panes y le di. Y él entró a la casa, se subió a una silla y sacó la cruz. Esa cruz tan hermosísima. ¿Cómo era la cruz? Era una cruz de 2 palitos amarrado con cabuya nada más. La cruz más sencilla, la cruz más simple, que me llamó tanto la atención. ¿Por qué? Porque mi abuelita siempre repetía, la cruz tenemos que respetar y tenemos que amar, porque la cruz cargó a nuestro Señor y Él murió en la cruz. Por eso tenemos que respetar la cruz. Y ese mensaje de la cruz, que es muy importante, ¿no? Nuestros hermanos separados dicen la cruz no, porque la cruz, los católicos utilizan la cruz porque ahí ha muerto Jesús y no se debería utilizar, es como si estuvieras utilizando el arma. Y la verdad no es así, ¿no? ¿Cuál es su concepto de cruz? Ya, claro, ya luego pues ya con conocimiento que fue creciendo, por los estudios, todo, la cruz es todo un misterio, ¿no? De hecho la cruz pues lo inventaron los romanos. Los romanos lo inventaron para castigar a los peores hombres, porque Roma había invadido Palestina y los judíos pues juzgaban a las personas. Uno de los castigos que ellos tenían era, por ejemplo, apedrear a una persona, matarle a pedradas. Pero luego ya, cuando llegan los romanos, aparece la cruz. La cruz era un madero vertical y otro horizontal. Entonces, en ese madero lo clavaban a los peores hombres, a los delincuentes, aquellos que habían hecho tanto daño y que ya no tenían por qué vivir. Lo llevaban al Gólgota y ahí lo mataban. Y lo dejaban pues que se muriera ahí. Y luego venían las aves carroñeras, empezaban a comer, ¿no?, el cadáver, y por eso en ese lugar había muchos huesos, muchas calaveras, por eso al Gólgota le llaman también el Calvario, el lugar de la calavera. De hecho, los judíos no podían ver la cruz, porque era lo peor, ¿no?, porque era para matar a los peores hombres. Pero un día dijo Jesús, ¿no?, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y cargue su cruz. O sea, aquí Jesús ya habla en otro sentido ya. O sea, no es solamente el madero donde se mata a los peores hombres, sino dice, el que quiere seguirme, cargue la cruz. Y ahí está ya lo que anuncia el profeta Isaías, dice, Él cargó nuestros dolores, Él cargó nuestros sufrimientos. Entonces la cruz representa el sufrimiento del ser humano, los dolores, aquello que nos incomoda. Por eso dice Jesús, cargue la cruz. Y luego pues llegó el momento donde Jesús cargó la cruz y murió en la cruz. Por eso para los cristianos, el signo de los cristianos es la cruz. San Pablo dice, si en algo tengo que gloriarme, es en la cruz de mi Señor. Por eso cuando nosotros vemos la cruz, pensamos cómo Jesús cargó nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros pecados, y Jesús murió en la cruz. Al mirar la cruz pensamos en el amor de Dios a nosotros. Es todo un misterio hermoso, ¿no? Entonces, bueno, recibí la cruz de Donato y lo tenía en el cuarto donde dormía, lo puse en la pared. Entonces, como ya estaba avanzando mi capillita, estaba construyendo, dije, voy a hacer un altarcito para la capilla, para la cruz. Y lo hice, con cemento, que es otra historia también. Estaban haciendo un nicho en el cementerio, entonces fui a conversar con el albañil, a ver cómo preparaba el cemento, y le dije que me regalara un poco de cemento con arena, y con eso hice la capillita, hasta ahora está ahí, ¿no? Y ahí puse mi cruz, entonces ahí rezaba. Luego mi mamá me trajo de Lima las imágenes de la Virgen de Fátima, San Martín de Porres y San Antonio.
Entonces lo puse ahí en la capilla. Pasó el tiempo, inclusive pues ahí en mi capilla rezaba las pocas oraciones que sabía, cantaba, pero empecé ya a reunir a mis amiguitos, todos iban a rezar, ahí hacíamos la Navidad, hacíamos la Semana Santa, no tenía el niño Jesús y yo usaba, antes habían unos zapatos de Hebe, se llamaban siete vidas, ¿no? Ahora casi creo que ya no se ve. Sí, ya no. Ya, yo usaba eso. Y cuando se rompía, pues calentaba el machete y unía otra pieza para unirla. ¿No? Claro, caliente se unía ahí. Entonces, mi zapato estaba ya viejo, ¿no? Y mi papá joven, mi tío me dice, hijo, tus zapatos ya están viejos. Ahora para la Navidad anda a Huánuco para que compres tus zapatos. Me dio un dinerito, ¿no? Entonces me fui a Huánuco para comprar mis zapatos. Faltaba 2 o 3 días para la Navidad. Y cuando voy al mercado había una señora que estaba vendiendo imágenes del niño Jesús, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? No tengo mi niñito. Mi zapato todavía tengo, aunque viejito, pero lo tengo. ¿Qué hago? Ahora mi tío me ha dado el dinero para comprar el zapato. Pero mejor me compro mi niñito, ¿no? Me compré el niñito y no compré el zapato. Regresé a Cochabamba y mi abuelita me preguntó, ¿y tu zapato? Le digo, no mamá, no compré el zapato, compré el niñito. Ahora tu tío, ¿qué te va a decir? ¿No? Y nunca me preguntó, mi tío, nunca. Pero con eso compré mi niñito y esto lo puse en la capilla. Entonces en ese lugar yo sentía algo especial. Ahí rezaba, ahí reunía a la gente. Mi abuelita me ayudaba mucho. Ella pues inclusive para la Semana Santa preparaba los dulces, los panes para repartir a la gente que iba. Para la Navidad hacíamos el chocolate y así, hasta que llegué a Huánuco, ya para la secundaria, y ahí hubo un día muy especial. Fue un miércoles, nos tocaba educación física en la tarde y no fue el profesor. Entonces el director del colegio, que era el padre Bernabé Mato, se acercó al salón y nos dijo, pueden irse a sus casas porque no ha venido el profesor. Entonces yo estaba yendo a mi pensión, la casa de mi tía en el Jirón San Cristóbal abajo. Y cuando estoy yendo por el Jirón Hermilo Barizán, estaba entre General Prado y Damaso Veraún, veo a lejos un sacerdote. ¿Por qué veo a lejos? Porque antes los sacerdotes usaban sotana. Claro. Entonces a lejos podías distinguir, ¿no? Estaba un sacerdote, ¿no? Entonces, al ver a uno que iba con sotana, empecé a correr, ¿no? Para alcanzarlo. Fui corriendo hasta que lo alcancé. Le saludé, le dije, padre, buenas tardes. Hola, me dijo. Padrecito, le digo, yo en mi pueblo hago rezar a la gente, reúno a la gente, pero la gente me pide medallitas, me piden estampitas, yo no tengo. ¿Usted no tendrá padre? Le digo, ¿no? Y el padre me dice, no, yo no tengo. El obispo tiene, me dice. ¿Sabes? A las 6 vas a ir al obispado. Me indicó dónde está el obispado. Él te va a dar estampitas. ¿Quién fue ese sacerdote? Fue el padre Julio Ceballos, que ya es difunto. Bueno, me fui a la pensión, me cambié de ropa y a las 6 en punto estaba en la puerta del obispado. Estaba el obispo ahí. Al verme, antes el sacerdote me había preguntado cómo me llamaba. Le dije Osvaldo. Y eso ya le había comunicado el sacerdote al obispo. Por eso cuando yo entro, el obispo, ¿tú eres Osvaldo? Sí, le digo, sí, padre, soy Osvaldo. Entonces se acercó a mí, pero con un cariño grande, grande, me abrazó y me dijo, tú eres un pequeño apóstol. Por eso me pusieron mi sobrenombre Pequeño. Me decían los acólitos, pequeño, me decían, ¿no? Tú eres un pequeño apóstol. Cuéntame, hijo, cuéntame, ¿qué haces en tu pueblo? Ignacio Arulú Pineda. Ignacio Arulú. Qué día tan lindo. Le empecé a contar todo. Me dijo, vamos a tomar un cafecito. Me hizo entrar al comedor. Yo no sabía ni cómo servirme, ni cómo coger el pan, nada. Él mismo me sirvió todo, ¿no? Cuéntame, hijo, cuéntame. Habríamos estado hasta las 8 de la noche conversando. Luego ya me dijo, espérame acá un rato. Entró a su oficina
y en una caja de leche Gloria me sacó lleno la caja de estampas, de medallas, de escapularios, de libritos, de folletitos. Ahí está, hijo, para tu gente, para tus hermanos de allá de Cochabamba. Qué día tan feliz. Salí del obispado con una alegría tremenda, iba por la calle, bajaba por Ramos Verón hasta San Cristóbal, no sentía el peso, iba corriendo, saltando de alegría. Llegué a la casa de mi tía, le digo, tía, el obispo, mira lo que me ha regalado. Y le di a ella también, para ti tu rosario, tía, tu escapulario, tu estampita, ¿no? Y luego le dije, tía, mañana me voy a Cochabamba. ¿Cómo vas a ir a Cochabamba? Me dice, mañana tienes clase, mañana es jueves, ¿no? No, tía, yo me voy a Cochabamba. Y tempranito agarré el carro que va a Huácar, el carro de Orbeso. Llegué a Huácar, me fui caminando, llegué a Cochabamba. Desde la primera casa empecé a repartir todo lo que me habían dado, ¿no? Después, al final, llegué a mi casa, ¿no? Ese día fue grande porque encontré en el obispo un padre, alguien que me animaba, que me entusiasmaba en este seguimiento del Señor. Yo no pensaba en ser sacerdote, me gustaba rezar, me gustaba enseñar, ser un catequista, ¿no? Y luego, pues ya conociéndole al obispo, llegó el momento donde me dijo, me gustaría que me ayudes en la misa. Entonces todos los días iba a preparar la misa y ayudarle, acompañarle en la misa. Tomaba mi desayuno, almorzaba y cenaba en el obispado, y a mi pensión iba a dormir. Así llegué hasta el cuarto de secundaria. Terminé el cuarto en el San Luis Gonzaga y para el quinto ya pasé a Leoncio Prado. En el mes de mayo de 1975, cuando estaba en quinto de secundaria, un día me llamó el obispo. Fue algo especial. Me dijo, Osvaldo, tú me conoces, yo te conozco, ya estás en quinto de secundaria y tú tienes que decidir ahora para el futuro, ¿qué vas a hacer? A mí me gustaría que seas sacerdote. Yo veo que tú tienes vocación, pero tú tienes que decidir. Y me dijo, sabes, te voy a dar 15 días. Piensa 15 días si quieres o no ser sacerdote. Y sus palabras lindas. Si me dices sí, yo veré lo que hago contigo. Si me dices no, seguiremos siendo amigos. Yo ya tenía 18 años. Bueno, ahora pensar, pero claro, yo quería ser sacerdote, pero también mis primos, en la pensión donde estaba, pues mis dos primos mayores estaban en Cerro de Pasco, estudiando allá en la universidad. Pensaba yo también estudiar, no sé, algo, ¿no? En la universidad. Si es que no hubiera sido sacerdote, ¿qué profesión, qué le atraía en aquel momento? 3 cosas, ¿no? Criar, cultivar y construir. Me hubiese gustado estudiar agronomía, ¿no? Zootecnia, o tal vez arquitectura, ¿no? O ingeniería civil. No había pasado ni 10 días, me llama, me pone su mano en mi hombro y me dice, ¿qué has pensado, hijo? ¿Sí o no? Seguramente él quería ya escuchar mi respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Fue cuestión de segundos donde tuve que decidir. Y lo que alcancé a pensar un poquito fue, Señor, si digo sí, te lo digo a ti y tú me ayudarás. Entonces le dije, sí, Padre. Entonces me abrazó, me dio un beso en la frente y me dijo, muy bien, hijo. Era más o menos las 3 de la tarde. Me dijo, entonces ahora vas a tu pensión, sacas tus cosas y a las 5 debes estar en el seminario. Ya. Es que él me había dicho, si tú me dices sí, yo veré lo que hago contigo. O sea, me estás entregando tu libertad, ¿no? Yo no podía decirle no ya. No podía decir, es que hablaré con mi mamá, hablaré con mis abuelitos, mejor mañana o dentro de una semana. Ya había dicho sí. Claro. Por eso para mí tiene mucho valor el sí o el no.
Si una persona ha dicho sí, ese sí exige responsabilidad. Entonces, sí, pues fui con el que trabajaba en secretaría, le dijo al chico, el obispo le dijo, no, acompáñale a Osvaldo para que lleve sus cosas al seminario. Llegué a la casa de mi tía, le digo, tía, me voy al seminario. ¿Cómo? Me dicen. Sí, tía, he decidido, me voy al seminario. ¿Has avisado a tu mamá? No, le digo. ¿Mamá, papá sabe? No. Pero yo he decidido, tía. No, tú no puedes ir. Dijo, tía, ya decidí, gracias. Me di media vuelta, me subí al segundo piso, desarmé mi catre, armé mi maleta. Mi tía se quedó fría. Salí, gracias tía por todo, me voy al seminario. A las 5 de la tarde estaba en el seminario. Era el único joven que quería ser sacerdote en un ambiente tan grande ahí, el seminario. A eso de las 7 de la noche llegó el esposo de mi tía, mis primos, a decirme por qué había ido al seminario. Ellos me decían, no hijo, algo ha pasado tal vez. Mi tío me dice, tal vez has discutido, te has peleado con tus primos, o alguien te ha hecho resentir, ¿qué ha pasado? No tío, he decidido ser sacerdote. Y así, bueno, fue en mayo, terminé mi secundaria estando ya en el seminario. ¿Qué año fue? El 75. 75. Terminó el 75, pues me fui a Cochabamba y los primeros días de enero ya me fui al seminario de Cañete. Allá hice mis estudios de filosofía, de teología, hasta que me recibí como sacerdote el 16 de enero del 82. ¿Cómo le nace esta vocación, además, por hacer obras? Sí, bueno, yo siempre he pensado, el sacerdocio es una entrega total a Dios. Tú te entregas, ¿no? Totalmente. Y para ejercer tu servicio sacerdotal, la iglesia te pide inclusive pues, que dejes tu familia, dejes de formar una familia. Debe ser hermoso pues tener tu esposa, tener tus hijos, ¿no? Dejas inclusive pues de prepararte en una profesión, en una carrera, ¿no? Entonces siempre he pensado, ¿no? ¿Por qué se tiene que dejar todo eso? ¿Por qué? No es dejar por dejar, ¿no? Es hermoso tener una familia, ¿no? Entonces tiene que haber una razón. Para mí, la razón de las renuncias y de la entrega total es para entregarse totalmente a Dios y al servicio de los demás. Para mí eso es el sacerdocio, ¿no? Entregar mi vida a Dios, totalmente a Dios, ¿no? Pero por amor a Dios, entregar mi vida también al servicio de los demás. Entonces, pensando en los demás, cuando yo me ordené de sacerdote, dije, no, Señor, ayúdame para entregarme totalmente a ti, para darte toda mi vida, para trabajar por tu gloria, por el bien de los demás, ayúdame. Es por eso que desde el primer día de mi sacerdocio, pues me dediqué de lleno, ¿no? Pero ahí en el camino ya han ido sucediendo cosas. Por ejemplo, en Huánuco no había seminario. Sí. O sea, los jóvenes que querían ser sacerdotes teníamos que ir fuera. Muchos han ido a Arequipa, otros han ido a Ayacucho, a Lima, yo fui a Cañete, ¿no? Yo quería que en Huánuco hubiese un seminario. Entonces hablé con el obispo Antonio Tuner y él me dijo, pues tenemos que reaperturar el seminario. Y al día siguiente de mi ordenación, o sea, el 17 de enero, él me dijo, yo estoy viajando a Lima y el 15 de febrero tenemos que reaperturar el seminario. Entonces, un mes tenía que preparar todo. Trabajamos duro para reaperturar el seminario. Y así lo hicimos. Entonces, los primeros años me dediqué totalmente al seminario. Pero a la vez también trabajaba como profesor en el Colegio San Luis Gonzaga, ¿no? Esos años estaba fuerte en Huánuco el narcotráfico. Muchos chicos, sobre todo en la sierra, dejaban de estudiar para irse a la selva. Pero ahí estaba comenzando también el terrorismo. La gente, como veían mi entusiasmo, mi entrega, todos se acercaban, me contaban sus problemas, cuántas veces llorando. ¿Qué podía hacer yo
al escuchar a una mujer que lo habían matado a su esposo, que se había quedado con 5 hijos, ¿no? O que lo habían matado a sus 2 hijos, toda una tragedia familiar. Ahí es cuando empiezo a invocar a la Virgen como causa de nuestra alegría. O sea, frente al dolor, frente a la tristeza, María es madre y a ella tenemos que acudir. Entonces logramos hacer la imagen, es toda una historia linda y trajimos la imagen. Es la que está ahí, la imagen original. ¿Sí? María, causa de nuestra alegría. Así comienza esta devoción y vinimos aquí a Las Pampas, hicimos la ermita pequeñita, luego ampliamos el santuario y ahora tenemos este nuevo santuario. Y ahí es inmenso. Sí, y se llena de gente esto. Pero a la vez también aquí hicimos una casa para el seminario, para los chicos que querían ser sacerdotes, ¿no? Entonces aquí venían, aquí tenían sus retiros, aquí estudiaban la propedéutica, ¿no? Pasaron los años y como consecuencia pues de este tiempo de violencia encontraba muchos niños abandonados, niños huérfanos. Entonces en la Merced comencé con el comedor para niños trabajadores. ¿Trabajadores de la calle? Sí, reuníamos a todos los niños de la ciudad que trabajaban para darles el almuerzo. Ahí comencé. Y luego, pues ya cuando me nombraron director de San Luis Gonzaga, pasamos el comedor a San Luis. Atendíamos diariamente a muchos niños, pero los fines de semana pasaban de 300. Y los padres de familia entusiasmados. Empezamos también a trabajar en el San Luis, se cambió totalmente. ¿Y cómo hacía en aquel entonces para poder alimentar? ¿De dónde venían las provisiones? Los padres de familia. Ellos se organizaban, uno para recoger la colecta de todos los padres de familia por secciones, de ir al mercado a comprar las cosas, de cocinar, y yo con los alumnos salíamos a las calles a recoger a los chicos. Sí. Atendiendo a los niños ahí, voy a descubrir que había niños que vivían en la calle. Niños, por ejemplo, que dormían entre el Poder Judicial y el Serpos, había un callejoncito, ahí dormían. Detrás del Poder Judicial había una reja de madera, también ahí dormían. En la esquina del Jirón Huayaico y Huánuco, donde ahora es una tienda de regalos, eso, estaban construyendo esa vez esa casa. Y ahí también dormían en esa construcción. Y frente al Gran Hotel Huánuco, en la Plaza de Armas, había un forado, un hueco, y debajo de ese hueco también dormían. Entonces, al ver estos casos, hablé con el obispo y comencé a acoger a los niños. Hicimos un ambiente para ellos en el tercer patio del seminario. Luego ya cuando salí del Colegio San Luis y el seminario, el año 92, ya nos fuimos a La Esperanza y ahí hicimos la aldea infantil. Sí. Ahora, para continuar esa obra de los niños, hicimos ya la Casa de los Jóvenes, Plicomarca, y la Casa Santa Rosa. Y para sostener esa obra, hicimos el Colegio Plicomarca. O sea, todo lo que económicamente se recibe en el Plicomarca es para sostener a los jóvenes. Y fueron pasando los años y luego pues ya hicimos la Casa de los Enfermos Mentales, en Guicua, ¿no? San José, que ahora sirve pues a muchos pacientitos. Finalmente hicimos la Casa de los Ancianos en Cochabamba, justamente en la casa donde yo nací y viví. ¿En su misma casa? Sí, ahí está la Casa de los Ancianos. ¿Qué mensaje darle hoy a los jóvenes, a la gente que de repente dice, no tengo qué hacer? O sea, de repente dicen, quiero hacer algo pero no tengo. Y usted demuestra que sin tener los recursos también se puede hacer cuando se quiere. ¿Qué decirles? Siempre he tenido como lema de mi vida, para comenzar no pidas ayuda. Para comenzar no pidas. Para continuar, aunque no pidas, la gente te ayudará. Porque hay mucha gente que quizás han comenzado obras y luego no han continuado. Entonces hay gente que no confía, ¿no?, cuando ponen la primera piedra. Confían cuando ven que están poniendo más piedras, ¿no? Pero sí, cuando ven que están trabajando, están activos, entonces, aunque tú no pidas, la gente se siente comprometido. Esa es la experiencia que tengo a lo largo de mi vida, ¿no? Hay mucha gente que al ver que estamos trabajando, nos han ayudado.
gente muchas veces hasta extraños que no nos conocían, inclusive hasta gente que no son católicos, ¿no? Se han acercado y te han ayudado. Entonces, fruto de esta ayuda, vemos tantas cosas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿no? Lo que yo pido no es para mí, es para estas obras que hacemos para los demás, ¿no? Entonces, siempre para comenzar no piden ayuda, para continuar sí. Luego, siempre activos, ¿no? Siempre trabajando. Entonces la gente se entusiasma y te ayuda. El hecho de estar trabajando y el hecho de que usted ha sido muy de hacer obras y de generar más ayuda social, ha sido también que los partidos políticos se acerquen a usted. Más de una vez se han acercado, tengo entendido. Sí, en varias campañas electorales, ¿no? ¿Cuántas veces se han acercado para pedirme pues que me presente como candidato para la alcaldía de Huánuco, ¿no? También se han presentado para la gobernación, ¿no? Han habido años, ¿no? Siempre que había campaña política, siempre se presentaban a decir. En un año inclusive, pues no, en varios años, ¿no? Inclusive pues algunos han dicho, algunos partidos políticos, ¿no? Te damos todos nuestros votos, ¿no? Sí, y claro, yo siempre les he dicho, no, yo trabajo donde estoy, ¿no? Donde estoy, soy sacerdote, estoy contento de ser sacerdote, en el lugar donde estoy seguiré trabajando siempre. La política ya corresponde a los laicos, los seglares, que hay personas muy buenas y deben trabajar ahí. ¿Y su respuesta siempre va a ser esa? Siempre, sí, yo estoy feliz como sacerdote y donde estoy pues trabajo. Y su mensaje, ya para ir culminando esta entrevista, ¿cuál sería su mensaje a los políticos de ahora, ¿no? nuestras autoridades de ahora, que en estos tiempos incluso los vemos un poco separados, un poco distanciados? ¿Cuál sería su mensaje para ellos? La política es la ciencia que se ordena al bien común. Yo pienso que la política es como un sacerdocio, ¿no? Es algo noble, es algo bueno, que puede ser hasta algo santo, ¿ve? Es algo hermoso la política, o sea, pensar en el bien común, pensar en el bien de todos. Esto supone mucho, ¿no? Pensar en el bien de todos. Para esto debemos tener los medios para hacer posible el bien de todos. Entonces, la política es una vocación, no es una ocasión, es una vocación, ¿ya? Una vocación porque la persona, así como el sacerdocio, debe querer a los demás, preocuparse por los demás, interesarse por los demás, trabajar por los demás, ¿no? Es la vocación a la política. Entonces, teniendo esta vocación, el que tiene esta vocación debe tener cualidades, debe tener capacidades. Por ejemplo, 5 condiciones que yo siempre he dicho. El que aspira a un cargo político debe conocer esa realidad. Si quiere ser alcalde, debe conocer su provincia, su distrito, su centro poblado menor, conocer su geografía, conocer su historia, conocer su cultura, conocer. No puede ser un desconocido. Y a él también tienen que conocerle. El problema es cuando no le conocen, por eso pintan todas las paredes, hacen un desorden total, ¿no? Imagínense los nombres por todas partes, es que no les conocen. Él no conoce ni él le conoce, entonces bueno, pues tiene que ensuciar todas las paredes. Lo primero que el político debe saber es conocer ese lugar donde quiere servir. En segundo lugar, debe tener su capacidad profesional. No puede ser un profesional fracasado o mediocre. Hoy hay universidades en todas partes, hay institutos tecnológicos, pedagógicos, escuelas técnicas. Entonces el candidato tiene que ser uno que tiene una carrera y que haya ejercido su carrera eficazmente, un buen profesional. No puede ser un mal profesional o un profesional mediocre. Tiene que haber brillado en el lugar donde ha estado. Si ha sido médico, si ha sido ingeniero, abogado, si ha sido técnico, un excelente profesional
que la gente le conozca por su capacidad profesional. Tercer requisito, debe tener espíritu de servicio, porque es la vocación. Querer servir, querer ayudar, querer apoyar, querer donarse por los demás. Y eso se tiene que demostrar. Hay veces los políticos en tiempo de elecciones buscan a la viejita, buscan al pobrecito, al niñito para hacerse tomar fotos. Le abrazan. No. Y le abrazan y tal vez hasta le besan, ¿no? Pero no, eso no es servicio, eso es fotografía. El servicio se tiene que demostrar. Si no ha sido capaz de servir, de dolerse, de estar detrás de las personas, ¿qué va a hacer luego? Si tú no sirves, te vas a servir de ellos, es otra cosa, ¿no? Entonces, el espíritu de servicio, de entrega, de donación. Luego, la autoridad moral. Hoy hay muchos problemas, cuántos quizás denunciados, cuántos con problemas judiciales, ¿no? Con tantas cosas, van cargando cosas, y por eso que no los creen. Qué triste cuando al político no lo creen, ¿no? El político debe ser creíble, su palabra debe ser creíble, su palabra debe ser escuchado, debe tener ese peso de su sinceridad, de su autoridad, de su verdad, ¿no? Entonces, para que la gente pueda creer en él, puedan apoyarle inclusive. Cuando no hay autoridad moral, el político se queda solo, quizás le miran desde lejos, ¿no? El otro requisito, la capacidad de gestión. O sea, no basta ser bueno, sino tener esa capacidad de tocar puertas, de ir aquí, de ir allá, de llamar aquí, de llamar allá, de ponerse en contacto con una ONG, con una institución, con el mismo Estado y con toda esa capacidad de gestión, ¿no? Entonces se puede lograr mucho. Es triste, por ejemplo, cuando a veces tú le pides a un político, ¿y por qué no arreglas esto? Y te responden, es que no tengo presupuesto. Pero carambas, o sea, tú dependes del dinero que te dan nada más, y tú no puedes hacer algo, no puedes llamar, no puedes llorar, no puedes mendigar, no puedes tocar una puerta, no puedes hacer una gestión. Y a usted no le podrían decir que no, ¿no? Porque usted ha hecho mucho sin nada. Claro, entonces esa capacidad de gestión es importante, ¿no? El alcalde debe tener esa capacidad de gestión, el gobernador, el ministro, el congresista, el presidente, o sea, todo aquel que tiene un cargo político, capacidad de gestión. ¿Cuántas veces, no? Quizás hasta reciben el dinero y no son capaces de ejecutar ese dinero, ¿no? Porque falta esa capacidad de gestión. Entonces, por eso muchas veces también hay obras inconclusas. ¿Y cuántas veces, no? Eso pasa en todo el Perú, hasta se devuelve el dinero. Igual que pasaba el año pasado, ¿no? Imagínate, o sea, habiendo tanta pobreza, habiendo tanta necesidad, ¿cómo vas a devolver el dinero? No, pues esa es falta de capacidad de gestión, ¿no? Y resumiendo todos estos requisitos, el político debe estar enamorado de su pueblo, ¿no? Ser capaz de pensar de día, soñar de noche y trabajar día y noche. Qué bueno. Entonces, con esto, ¿cuánto se puede lograr? Hoy quizás hay muchos recursos, por ejemplo, hay ciudades, hay jurisdicciones donde tienen hasta el canon minero, ¿no? Cantidad de dinero, cantidad. ¿Y qué hacen? ¿No? Hoy hay presupuestos que se asignan, ¿y qué se hace? Hoy hay ONGs internacionales con quienes se puede gestionar. Hay mucha gente que quiere ayudar, entonces hay que tocar las puertas, capacidad de gestión. Pero para eso hay que estar enamorados de nuestro pueblo. El político, si es por vocación, puede hacer mucho. Y es lo que queremos. Creo que sí. Padre, ya la última pregunta. Usted ha logrado mucho ya en realidad durante su carrera sacerdotal, su vida sacerdotal, pero ¿a dónde va? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? Sí, esa pregunta que me haces, pienso mucho y me hace sufrir, porque yo tengo que morir un día. Con todos. Porque soy humano
En algún momento alguien me ha dicho, usted no debe morir. Le dije, cállate, tengo que morir, es lo más normal y natural. Siempre el problema es quién va a continuar todo eso. Qué difícil es encontrar personas que entiendan esto y que quieran continuar esto. Lamentablemente hay poca gente que entiende. Normalmente ven, observan, quizás te felicitan, tal vez te dan un premio, un diploma, pero qué difícil encontrar a alguien que te diga, aquí estoy yo para ayudarte. Y yo quisiera continuar lo que tú has comenzado. Por eso quisiera decirles a los jóvenes, ¿no? Queridos chicos, tengo 42 años como sacerdote. Es hermoso ser sacerdote, es hermoso. Siempre digo, si 1000 veces volvería a nacer, 1000 veces escojo ser sacerdote, porque es hermoso. Es lindo dar tu vida a Dios, entregar tu vida al servicio de los demás. Es hermoso trabajar por los demás, es hermoso, hermoso. Y cada día que va pasando, uno se va dando cuenta mejor y no queda otra cosa más que agradecer a Dios. Yo les invitaría a los jóvenes a pensar en esta posibilidad de ser sacerdotes, de entregar su vida a Dios y al servicio de los demás, porque es bonito todas las carreras, en todas las carreras se puede hacer mucho, pero como sacerdote es algo especial. Invito a todos a pensar en esto, porque lo que yo he logrado, esas pocas cosas que he logrado, debe continuar. La fe tiene que seguir adelante, tiene que crecer nuestra fe, y para eso necesitamos sacerdotes. El apoyo, el trabajo que hacemos con los niños en estado de orfandad y abandono, el apoyo que damos a los jóvenes que quieren superarse, el apoyo que damos a los enfermos, el apoyo que brindamos a nuestros ancianos, tiene que continuar, y por eso necesitamos gente generosa, gente valiente. Yo invito a los jóvenes a ser sacerdotes, a las chicas a ser religiosas. También en este mundo que nos toca vivir, un mundo bastante complicado, la ciencia avanza, la tecnología avanza, pero en el aspecto moral, ético, no solamente nos hemos detenido, sino estamos retrocediendo. ¿Cómo puede ser posible, ¿no?, que en pleno siglo XXI, cuando ha avanzado tanto la ciencia y la tecnología, siguen estas guerras, siguen estos odios, estas violencias, siguen estos problemas terribles que está azotando a la humanidad? Es que el problema es el corazón del hombre. Si Dios está en el corazón del hombre, las cosas van a ir mejor. Pero si en el corazón del hombre no está Dios, las cosas irán de mal en peor. Por eso, regresemos a Dios. Hagamos oración, acojamos a Dios en nuestro corazón, estemos unidos a Dios, leamos mucho la Santa Biblia, participemos en la iglesia. Y si en esta actuación de unión con Dios nace la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, pues hay que ser generosos y valientes para decir sí al Señor. Pero invito a todos, ¿no?, a todas las personas sin distinción alguna, a amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a la iglesia y amarnos todos y ayudarnos, porque gran parte de nuestros problemas, unidos a Dios, podremos superarlos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la entrevista, ¿no? Gracias y cuando quieras siempre por acá. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte de esta entrevista. Estuvimos con Padre Osvaldo. Muchísimas gracias a usted, Padre, y gracias a toda la gente. Gracias. Bendiciones a todos.